gran problema de salud pública y a consideración el gran problema es el factor de riesgo relacionado con el VPH. He de mencionar entonces que para hacer el abordaje de la guía de manejo he establecido los diferentes puntos con respecto a incidencia, factores epidemiológicos, algunos rasgos en cuanto a características, en cuanto a factores de riesgo, por qué consultan los pacientes la clínica, la estratificación, que es el punto más importante, y claro está la última parte que mencionar respecto al manejo. Esta imagen la he tomado de GloboCan. GloboCan reporta hacia el año 2012 los últimos datos estadísticos. Recientemente no hay datos nuevos, estamos próximos a una nueva publicación y ellos mencionan que en el año 2012 más o menos 528.000 casos nuevos se han documentado, de los cuales 266.000 muertes se han documentado por cena de cervix. Cerca de ellos se menciona que el 84% son los casos que se han documentado provienen de las regiones que son por lo general países que van en vía de desarrollo o que tienen un pobre desarrollo, es decir, tienen una relación con un bajo nivel socioeconómico como tal de sitios. Entonces, estos sitios que no poseen una guía propia en cuanto a la aplicación o al sistema de salud, reportan entonces grandes casos con respecto a la lesión de cervix. Entonces se menciona que hacia el año 2012 a los países que tienen una baja incidencia, más o menos de 5 a 7% de los casos, y los países con bajo nivel socioeconómico que he mencionado, que se hace referencia a algunos casos de Centroamérica, Sudáfrica, Bolivia, Paraguay, documentan los casos, por lo general, ya lo he dicho, el 84% de estos. Hacia el año que tiene más o menos 2007-2011 se hace un reporte también de la incidencia de cena de cervix en Colombia, documentándose más o menos del 12.7%, y de igual forma, todo el mundo se aplica igual, que le pide a regiones que tienen bajos recursos. Encabezando la lista, no está bien la tablita, pero el metro tiene el 47% de los casos. Posteriormente viene nuestro vecino Huila y nosotros estamos documentados con un 51% de los casos. La tendencia en los últimos 50 años, gracias a los establecimientos de estas guías de práctica de manejo, ¿sí?, a los nuevos recursos, identificación, especialmente la detección de OCA de cervix, se documenta que viene en descenso. Cerca del 75% en los últimos 50 años se han documentado, como podemos ver. Viene en caída. Para Colombia, de igual forma, se documenta la caída de este registro. Hacia el año 2005 se quiso implementar esta técnica, esta guía para cada región, y se ha informado entonces que hay ciertas limitaciones con respecto a la aplicación, sea porque no hay un buen acceso al servicio de salud, identificaron este factor, y segundo, porque probablemente la psicología no tenía una gran eficacia. Entonces, en base a esto, hasta el año 2011 implementaron las nuevas técnicas, incluyendo dentro del protocolo de las nuevas técnicas como el ADN o la detección de ADN para el virus del papiloma, que ya está establecido también dentro de la guía. Esto es lo que he mencionado en Colombia. De igual forma, no ha cambiado, y a comparación a nivel mundial, igual, el 75% viene en caída gracias a la aplicación de estas técnicas. En relación entonces al factor de riesgo principal es el virus del papiloma humano. Okay. Entonces, como les mencionaba, principal factor de riesgo, virus del papiloma humano, documentado en 16-18 en todas sus cepas. Se ha informado que la asociación con respecto a este y los factores de riesgo están en mención estos diferentes puntos que he mencionado aquí en la diapositiva, en asociación a la adquisición o transmisión de vía sexual, como bien se conoce. Está identificado entonces el inicio temprano de actividad sexual. En aquellas mujeres que inician por encima de los 18 años aumenta el riesgo 1.5 veces, y aquellas que inician en menor edad, menor de 18 años, se documenta que es hasta el doble del riesgo, en el cual puede padecer el virus del papiloma humano. Múltiples parejas sexuales, se ha documentado el riesgo, una sola se tiene el riesgo, dos se aumenta el riesgo 2 veces, tres veces más se puede aumentar el riesgo en relación a 6 parejas sexuales. Pareja sexual, infecciones de transmisión sexual, pacientes que posean una enfermedad de transmisión sexual en relación a Clamydia trachomatis, se
se ha mencionado también una alta probabilidad de que se pueda desarrollar infección por el virus del papiloma humano. Inmunosupresión, pacientes con VIH u otro documentado, también se establece el riesgo para adquirir la enfermedad por virus del papiloma humano. Entre otras, en menor proporción, se informa entonces que la edad temprana al primer parto se informa un riesgo de adquirir el virus del papiloma humano. La paridad no es igual de 1 a 2, entre más se adquiere también el riesgo de pronto, probablemente por las modificaciones que se hacen en el cervix y también por los efectos hormonales relacionados. Se ha mencionado entonces la lesión del BPH. Como ya he mencionado, en la epidemiología, importante mencionar el bajo nivel socioeconómico, se ha relacionado de forma característica para eso. En cuanto al cáncer de cuello uterino, se han mencionado los diferentes grupos histológicos a la hora del reporte de la biopsia. Se mencionan los grandes grupos para el CA invasivo, el escamo celular y el adenocarcinoma como tal. En la tendencia se observa que en los últimos 30 años este viene en progresión, viene en aumento, ya sea por variedad de las diferentes cepas de los virus de BPH. Se documenta que el adenocarcinoma en los diferentes tipos vienen en aumento, pero sin embargo, a pesar de esto, se informa que sigue siendo prevalente el escamo celular en el 69% de los casos, 25% para el adeno y 6% para otro tipo de cáncer, otro tipo histórico. Entrando ya a la parte de sintomatología, se menciona entonces que hay que tener en cuenta la estratificación que mencionaré más adelante. La parte inicial del SEA de cervix, el SEA temprano, se menciona que es asintomático, y es aquí donde nos vamos a remitir la guía de manejo en cuanto a tamizaje, no lo mencioné aquí. Y en cuanto a la parte de síntomas, es aquí donde voy a hacer un gran fuerte, puesto que son pacientes que nos consultan por lo general, ya sea por síntomas específicos, sangrados irregulares, intermenstruales, como se mencionan ahora, o sangrado genital abundante. Entre otros, el sangrado postcoital, también es mencionado, una de las características en cuanto a los síntomas de este cáncer. Además, las pacientes que nos consultan por un flujo maloliente, que cambie de color, amarillo, verdoso, recurrente, que no mejore con ninguna patología, aquí es claro sospechar entonces algún tipo de lesión en asociación con un SEA de cervix. Por eso es importante la clínica y la evaluación física de estas pacientes. En estadios avanzados, ocasionalmente nuestras pacientes no consultan por un sangrado, consultan probablemente por un dolor pélvico, una o dolor lumbar, dolor irradiado a miembros inferiores, obstrucción urinaria, entre otras la salida de orina o materia fecal por la vagina. Es otra de las posibles consultas y es allí donde hay que hacer el enfoque y manejo para remitirnos entonces probablemente a un SEA de cervix en curso. Para recordar, aquí es importante entonces mencionar las características importantes del cervix. Señora, buenas, ¿cómo está? La hacemos seguir al consultorio. Voy a revisarla después de que me ha comentado todo, he hecho una muy buena historia clínica. Le hago quitar el pantaloncito interior y vamos a ponerle una batica y vamos a revisar completamente esto. Importante reconocer un cervix normal. Recordemos la anatomía, más o menos 2.5 a 3 centímetros. En la parte superior de la vagina observamos esta área a la hora de hacer una especuloscopia. Orificio cervical interno, el canalito cervical, que recordamos que está revestido por un epitelio columnar. La parte externa o el exocervix, que está revestido por un epitelio escamoso. Entonces, en el proceso en el que viene la unión entre este epitelio con este epitelio, vemos la aparición de la zona de transformación, que es nuestro punto de gran importancia clínico, que es allí donde llega el BPH y hace su patogenia. Nuevamente, una imagen de un cuello normal y las diferentes lesiones que podemos observar en cuanto a lesiones preinvasivas y por último el reemplazo total por una masa del cuello, y observar cualquier tipo de lesión que sea sospechosa, friable, vascularizada, ¿sí? Es recomendado hacer la biopsia de esta lesión. La única masa que realmente no está indicada en hacer biopsia son los quistes de nabo, que también tenemos que aprender a reconocer. Son las únicas patologías benignas que no se biopsian. Por lo demás, cualquier tipo de lesión está indicado hacer su biopsia.
Para recordar un poco, las lesiones acetoblancas, un poco de vascularización aquí, que hace llamar un poquito de referencia a las características de las imágenes de alto grado. Y posteriormente los incisos y el CA de cervix invasivo, como he mencionado, el reemplazo total del cervix por esa masa. En asociación entonces con el reemplazo total del cervix, esto es más o menos lo que vamos a ver con respecto al curso y la estratificación de esa enfermedad. He de recordar aquí que la clínica es lo que hace el diagnóstico inicial del CA de cervix. La biopsia me va a dar el tipo histológico y también me va a dar pronóstico y manejo en algunas ocasiones, pero la clínica es la pauta inicial que me va a dar el manejo a continuación del CA de cervix. Por ende, en el momento que yo hago el manejo inicial de esta señora, identifico el compromiso de la masa y por ende hago la estadificación para hacer el tratamiento siguiente. Entonces, el cervix normal, pequeña lesión, probablemente aquí este es un 1B1, el cual hace compromiso del cervix, no en su totalidad, como podemos ver los bordes están libres, y aquí ya o sea de cervix invasivo con compromiso adicional de los parámetros, como podemos ver aquí, probablemente es un estadio 2. Bien, para el año 2018 la FIGO ha hecho una serie de cambios en la estadificación en base de propuestas de manejo pronóstico y también para hacer el tratamiento en cuanto a las diferentes estadificaciones que se le dan en el cervix. Entonces he de mencionar aquí, creo que no se ve muy bien al fondo de esta imagen, más adelante voy a ampliar un poquito más las imágenes, recordando entonces que los cambios que hubo fue en la estadificación 1B, donde se hace mención 1B1, 1B2, 1B3 en favor del tratamiento quirúrgico de la paciente, el tamaño de la masa, y más adelante en la estadificación 3, donde se mencionan 3, 1, 2 y 3, que menciona el compromiso de los linfonodos. En la nueva estadificación FIGO se hace gran participación de los linfonodos, como dando propuesta para la mejora en cuanto al tratamiento de estas pacientes, pero la aparición del linfonodo realmente no es que vaya a ser un cambio en la estadificación como tal, es más bien un factor pronóstico. Bien, entonces haciendo mención aquí la estadificación 1, que es confinado el cuello, únicamente exclusivo para el cuello, hacen un cambio aquí, donde anteriormente se mencionaba que la extensión era más o menos de 7 milímetros, que eso ya pasa a obviarse y se considera entonces, la profundidad, considerándose entonces el 1A1 con respecto a una lesión más o menos de 3 milímetros de profundidad y una lesión en estadio 1A2 de 3 a 5 milímetros. Los cambios que ya había mencionado aquí en el estadio 1B, donde se menciona el tamaño tumoral, considerando entonces 1B1 aquel que se invade menos de 5 milímetros de profundidad y tan solo con un compromiso hasta de 2 centímetros. El 1B2 es de 2 a 4 centímetros el compromiso del cervix y el 1B3 la dimensión máxima que va a llegar es hasta 4 centímetros. Más allá viene la estadificación 2A1, donde se hace mención de compromiso superior sin superar los 4 centímetros de tamaño de la masa y posteriormente el estadio 2B, donde viene la extensión hacia el compromiso de los parámetros. Estadio 3 hace referencia al compromiso de la masa cervical con pared vaginal o extensión a la pared pélvica. En mención, el estadio 3A solamente compromete el tercio superior de la vagina. El estadio 3B hace mención al compromiso lateral de la pelvis con compromiso de los ureteres, causando con ella obstrucción. Y el estadio 3C en presencia ya de las metástasis. C1 lo que se menciona el compromiso linfático pélvico y C2 el compromiso parabólico. Por último, el estadio 4, que hace referencia ya a la presencia de un tumor que invade no solamente el cervix, el útero y se ha extendido a pared pélvica, sino que también compromete otros órganos vecinos. El estadio 4A se menciona el compromiso de vejiga y el 4A vejiga y recto en la parte posterior, anterior y posterior, y vemos también el 4B que hace referencia al compromiso sistémico de la enfermedad, incluyendo hígado, cerebro y entre otros. Ahora, para mencionar un poco lo que he mencionado ahí es el compromiso linfovascular o metástasis a los linfáticos, hace mención entonces de que el grupo principalmente
prometido en el área ginecológica está bien visto que son los linfáticos pélvicos y linfáticos paraórticos. Y en relación a los diferentes estadios, asimismo vamos haciendo las intervenciones, pero la intervención depende del estadio de compromiso de cada uno de los linfonodos. Se menciona que en un estadio inicial, 1 a 1 por lo general, el compromiso de los linfonodos es inferior, más bien bajo, menos del 1%. Por ende, a la hora de hacer la intervención quirúrgica en estos estadios iniciales, considerar hacer una linfadenectomía se menciona que no es prioritario. El estadio 1 a 2, 1B2, se menciona que ya existe un compromiso relevante, más o menos del 2 al 8%, por ende, se considera que la metástasis que está documentado aquí es más bien a los linfonodos pélvicos, por tanto, la aplicación de una linfadenectomía pélvica es relevante en estos casos. Y ya en asociación, estadios 1B1 o 2A1, se ha mencionado el compromiso de linfonodos incluso a nivel paraórtico, por ende, la aplicación de la linfadenectomía pélvica y paraórtica en beneficio para el pronóstico de estas pacientes es favorable y recomendable. Bueno, creo que ahí la diapositiva no me muestra la parte superior, ya se mencionó ya a la hora de clasificar el CA de cervix según su localización, su compromiso en cuanto al crecimiento de la enfermedad, extensión, y se menciona entonces los diferentes grupos en cuanto a qué debería seguir la parte del CA de cervix en estadio inicial, donde se menciona 1A1, 1A2, 1B1, 1B2 máximo, que es donde se viene a mencionar la masa menor a 2 centímetros. Es ahí donde se puede intervenir y hacer las propuestas quirúrgicas de manejo para este tipo de pacientes. Posteriormente, las que están en 1B2, 2A2, 4A, se menciona que son las enfermedades con enfermedad pélvica avanzada, y las que ya son las que tienen un compromiso sistemático, el estadio 4A se menciona que ya son las que, como había mencionado, son las que ya tienen una enfermedad de difícil manejo y se considera que ya a la hora de hacer una intervención en este grupo tiene una intención paliativa con el fin de cuidar y mantener los síntomas de la paciente, más no proporcionar un fin curativo. Entonces haré un poquito de mención, énfasis aquí en estos dos primeros grupos. He de recordar un poquito entonces que voy a hablar algo de técnicas quirúrgicas y quiero recordar con esta tabla la clasificación de Piver. Él menciona aquí las diferentes técnicas que se aplican en el momento de la intervención con el fin de generar un pronóstico favorable según la estadificación que se ha documentado. Para recordar entonces, en cuanto a los tipos de histerectomía, en el primer grupo que se menciona aquí es la subtotal o intrafacial. La subtotal es donde se hace la extracción del útero y se preserva el cervix. La clasificación 1 o extrafacial, donde se hace mención de que se extrae completamente del útero, incluido el cervix, sin mencionar la resección de otros tipos de tejidos. Esa es la total o simple que mencionamos normalmente. La clase 2 es la modificada o la histerectomía modificada radical. Aquí es donde ya hace mención por la intervención oncológica, donde se resecan los diferentes tejidos, donde posiblemente se pueda estar haciendo extensión la masa. Entonces, por ende, aquí la clase 2 lo que hace es hacer sección de la uterina en el cruce del ureter, hacer sección de los parametrios y hacer sección también del tercio superior de la vagina. La clase 3 hace mención a la sección de la arteria uterina desde su nacimiento por debajo de la arteria vesical, resección de los parametrios y el tercio medio de la vagina. Por último, 4 y 5 ya son las llamadas excitaciones pélvicas, donde hace compromiso e intervención de la vía urinaria, donde se hace liberación en la clase 4 del ureter, resección parcial de la vejiga, y en la clase 5 donde se hace una resección completa de ureter, se hace un nuevo implante y resección también de la vejiga. Casos complejos, complicados en cuanto a la excitación. Entonces, teniendo en claro, un poquito más clara la definición entonces de histerectomía, empecemos con los que apenas están empezando en la fase inicial, los microinvasivos. Lo que los A1 hacen referencia a la invasión de más o menos de 3 o de 3 a 5 del estrom. Por ende, la opción terapéutica que se ofrece en la guía es la conización versus la histerectomía total. Recordemos que la
El compromiso de los linfonodos es menos del 1%, por ende, podemos hacer y aplicar una histerectomía total sin ningún inconveniente o una conización. Por lo general, la conización es una intervención que se hace como medio diagnóstico. Si los bordes salen positivos, se hace una recomendación de hacer una nueva conización. En caso tal, dependiendo de diferentes características, observamos entonces que definir la conización probablemente no va a ser muy favorable, probablemente hacemos una histerectomía total. Eso es algo que ya va mencionando aquí. Entonces aquí viene la primera pregunta con respecto a la guía de manejo, mencionando entonces cuál es la intervención más conveniente para esta estadificación en CA de cervix, mencionando, como había mencionado, pues había descrito previamente la histerectomía total con un nivel de evidencia más bien débil, de igual forma aquí mencionando la radical modificada a la hora de realizar este tipo de intervenciones. Algo que debo aclarar aquí es que a la hora de hacer esa intervención quirúrgica no solamente es decir paciente que se ha documentado esta estadificación, sino también tener en cuenta la edad y los deseos de paridad que puede estar presentando esta señora. Más adelante hago una aclaración en cuanto a las intervenciones de fertilidad en estos pacientes. En cuanto a la parte de la enfermedad infiltrante inicial, en estadios 1A2, 1B1, 2A1, se menciona sí o sí la intervención con histerectomía radical modificada. Aquí viene el punto de práctica clínica donde se menciona que realizar esta intervención en estas pacientes el pronóstico es favorable, sin embargo la evidencia es más bien débil. ¿Listo? Entonces algo a tener en cuenta, a pesar de la evidencia, es aplicar histerectomía radical modificada en estos casos. No me pasó acá. Ok, entrando a la parte de la recomendación 2A1, de igual forma se recomienda hacer la histerectomía radical y recordemos entonces aquí la linfadenectomía pélvica, que es el principal punto recurrente, con un nivel de evidencia a favor, pero más bien débil. Bueno, aparte de pensar en hacer una histerectomía radical modificada, se ha considerado cierto grupo de pacientes que, dependiendo de la estadificación, el compromiso de la enfermedad, se pueden hacer ciertas derivaciones del tratamiento, mencionándose entonces que aquellas pacientes que no tienen una indicación clara de una cirugía radical, se menciona que por lo general aquellas, como ya mencionaron, 1A1, la primera diapositiva que mencioné en cuanto al tratamiento de esta, se podría hacer probablemente la intervención con conización para aquellas mujeres que desean preservar la fertilidad más adelante, y aquellas mujeres que no son candidatas quirúrgicas por un estado funcional poco apropiado, donde se recomienda realizar una radioterapia primaria, incluso con concomitancia a quimioterapia, radioquimioconcomitantes. Otro de los puntos importantes que se discuten en este punto de manejo es por qué no realizar radioterapia inicial y por qué no hacer esta intervención primero con respecto a la cirugía. La probabilidad o la idea es que la cirugía me genera menos riesgo secundario o menos efectos secundarios con respecto a la radioterapia. La radioterapia me documenta por lo general dispareunia, bastante dolor, y esa es una de las cosas que hacen mención con respecto a la elección de la parte quirúrgica. A la hora de comparar los diferentes estudios que me hablan de lo quirúrgico y la radioterapia, ellos mencionan que no hay diferencia en el pronóstico en cuanto a la recaída de enfermedad, que eso es otro de los puntos que uno escoge a la hora de dar el tratamiento como tal. A la hora de elegir también los diferentes tratamientos para estos pacientes, se ha mencionado que al hacer la intervención y revisar la patología, se da el reporte de los diferentes puntos a valorar para considerar intervenciones adicionales como la adyuvancia, la quimioterapia adicional o la radioterapia adicional después de hacer el tratamiento inicial de estas pacientes. Entonces, en cuanto al riesgo intermedio que se menciona, si en una patología me reportan tamaño tumoral mayor a 4 centímetros con invasión linfovascular presente y adicional a considerar factor alto de riesgo, se considera ganglios linfáticos presentes, invasión parametrial y márgenes clínicos positivos. Al cumplir estas características, lo más probable es que estos pacientes, en pro de mejoría de la enfermedad y curativo, se beneficien de aplicar quimioradio concomitante.
lo que he venido mencionando. Entonces, terapia adyuvante, recordemos entonces que la terapia adyuvante es la que se aplica posterior como ayuda después del tratamiento inicial, especialmente pacientes que han sido intervenidas quirúrgicamente previamente. Entonces, esto es lo que he mencionado con respecto a sus características o indicaciones principales: márgenes quirúrgicos positivos, los ganglios linfáticos pélvicos presentes y el compromiso parametrial. Por lo general, se documenta que se recomienda hacer debido a que la recurrencia después de una intervención quirúrgica con características de intermedio o alto riesgo tiene una recurrencia del 40%, y dentro de las recomendaciones que se hacen para el inicio de quimioterapia es cisplatino y fluoracilo en combinación con radioterapia. Para algunas pacientes que se documentan en falla renal, dependiendo también, se documenta el uso de carboplatina. Bueno, hablando un poco de fertilidad, aquellas pacientes que tienen un CEA microinvasivo, especialmente en esta estadificación, se da la opción de hacer una preservación y no intervenir de forma agresiva y hacer la resección de los órganos. Si tenemos características de pacientes en esta estadificación con un tamaño de lesión menor de 2 centímetros, no hay presencia de ganglios, podríamos hacer la probabilidad de ofrecerle conización versus traquelectomía. Ahora, depende de la conización versus la traquelectomía, puesto que aquí está el punto de recomendación de la guía, sugiriendo el uso de la conización debido a que los bordes por lo general salen limpios, me reportan con mayor frecuencia, a diferencia del uso del cono LED. Y aparte, la traquelectomía, que es otro punto que debe mencionar aquí, desde el punto obstétrico se menciona mayor amenaza de parto pretérmino o parto pretérmino. Por ende, a la hora de hacer la valoración de estos puntos, se menciona que el ideal para esas pacientes que buscan preservar la fertilidad es realizar una conización con bisturí. Recordemos en la hoja anterior las características o las indicaciones que deben tener estas pacientes para poder dar la opción de un tratamiento para preservar los órganos y posteriormente fertilidad. Bueno, para la enfermedad localmente avanzada, desde el estadio 1B2 al estadio 1B4, se menciona aquí que hacer intervención quirúrgica realmente se ha documentado que puede tener recaída de la enfermedad, recurrencia o progresión de esta y la baja supervivencia. Por ende, las comparaciones que se han hecho con respecto al inicio primero, un tratamiento inicial quirúrgico o la parte de quimioterapia versus con radioterapia, se menciona mejor probabilidad a la hora de hacer el procedimiento, puesto que se mejora la supervivencia a 5 años más o menos para el estadio 1B1 del 80% y del estadio 3 al 30% aproximadamente. Aquellas pacientes entonces que se llevan en esta estadificación para quimio-radio, se demostró entonces que tienen reducción en el riesgo de muerte, un gran beneficio de supervivencia a la hora de aplicar, documentado entonces hacia más o menos 5 años, del 10% para el estadio 1B, estadio 2 al 7%, estadio 2 del 3%, y así respectivamente como se menciona allí. Y también se ha documentado la reducción de recurrencia en esta enfermedad con respecto también a la reducción metastásica a distancia. Por ende, la elección para este grupo de pacientes es aplicar directamente la quimioradioterapia. El régimen que se aplica para esas pacientes en este grupo es el cisplatino más fluoracilo, de igual manera con radioterapia concomitante. Esta es una recomendación de la guía donde se menciona entonces que se debe usar el cisplatino con una recomendación a un nivel fuerte en cuanto a la evidencia. Y se documenta también que la gemcitabina es otro de los fármacos que podemos usar como una segunda línea de manejo a la hora de intervenir en estas pacientes. Bueno, esta es otra de las guías, esta es otra de las recomendaciones que se menciona en cuanto a la recurrencia de la enfermedad, mencionándose que el bevacizumab es el fármaco de elección posterior a pacientes que se han hecho intervenciones de quimio, especialmente que presentan recurrencia de la enfermedad. Por ende, esta es la fuerte recomendación que menciona la guía posterior al análisis, y aquí es donde mencionaba la intervención quirúrgica con respecto a la exenteración pélvica. Tiene gran mejoría con respecto a los primeros ciclos de quimio-radiación. Se menciona que debe hacerse
un análisis especificado, llevar a un grupo interdisciplinario, hacer el análisis correcto y considerar si realmente es beneficioso en ellas llevar una integración pélvica, puesto que la morbilidad aumenta, incluso la mortalidad. He de mencionar entonces la última parte de las enfermedades que están ya metastásicas. En cuanto a los cuidados paliativos, de igual forma, eso es lo que se menciona en la guía de práctica clínica. ¿Alguna duda?